con nuestro querido operador musicalizador, amigo Pablito Tabaco en los controles. Gracias, Pablito, por estar. Y por supuesto con ustedes, escuchando del otro lado, siempre muy, pero muy conscientes de lo que estamos haciendo y siempre con la mejor onda, con las mejores vibras. De hecho, hoy es un día muy especial también porque nos presentamos en la banca abierta ante el Consejo Deliberante, que nos permitió, nos dio el ok para poder exponer una temática que venimos aquí tratando hace bastante tiempo, que son las estelas, estas estelas químicas, estos chemtrails que hacen modificación de nuestro clima y que realmente el clima no se está volviendo loco, sino que lo están volviendo loco. Así que agradecemos realmente la colaboración del propio Consejo Deliberante, que aceptó nuestra apuesta hoy en la Banca 21, junto con Oscar Martínez, vecino también de aquí, de nuestra querida ciudad. Estuvieron presentes muchas almas conocidas, conscientes y que están también en estas acciones, así que gracias infinita a cada uno de ustedes. Y estamos realmente muy felices porque sabemos que si bien la cosa está compleja, nosotros tenemos suficiente fuerza interna, inteligencia y acción en red para poder llevar la verdad y llevarla con la mayor, pero con la mayor de nuestras voluntades, con templanza, como decían los principios estoicos, con templanza, con sabiduría, con justicia y por supuesto con coraje. Así que gracias y vamos derechito, vamos a él, a Gabriel Ballestero, este hermoso hermano del corazón, que a través de estos programas nos está introduciendo en temáticas muy profundas, vinculadas con la ley natural. Y hoy se ha armado un programón, como él dice, un programón con temas muy buenos, muy profundos. Esperemos llegar. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible, así que si ustedes ya van teniendo un cuadernito, un lapicito o una lapicera, vayan tomando nota, vayan activando sus cabezas, sus corazones, y también vamos abriéndonos a la posibilidad de que nuestro estimado Gabriel Ballestero pueda, quizás ahora cuando viene el tiempito más cálido, comenzar a informar, a dar talleres de esto, desde el corazón, como siempre lo da, porque realmente es momento de despertar en todo sentido. Así que bienvenido, querido Gabriel Ballestero. Ahí escuchamos unos ruiditos, estás bien ubicado, preparadísimo para lanzarnos. Creo que el primer tema era bulas papales, pero bueno, vamos de lleno entonces contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Susi? Bueno, envío un saludo para todos los oyentes y vamos a tratar de cerrar una idea general de todos los temas que tocamos, que es imposible hacerlo en 4 programas, pero bueno, haremos lo posible. Entonces, bueno, más o menos habíamos programado un desarrollo mínimo necesario y en caso de que no lleguemos a cubrir, obviamente tendremos que hacer comprimir lo último, comprimirlo para darle un cierre a la serie de estos programas. Entonces, que la gente esté pronta de anotar algún término que le interese o alguna cosa para que ya le quede para una consulta futura o para investigar a partir de eso, ¿no es cierto? Así que yo Perfecto. ya estoy listo para empezar Empezar. con el desarrollo del tema. Empecemos. Adelante, querido Bueno, Gabriel. cerramos el último programa con el título de Todo es Ahí comercio. Todo es comercio. Entonces, a ver si se sí, corta ahí. ahí, ahí, Me ahí muevo. vamos, ahí Ahí, vamos, ahí estás bien. ahí. Cerramos el Bueno, programa, el último programa del jueves, con que todo es comercio. Esa fue todo la... es comercio. Todo es comercio. Sí, Sí. exactamente. Entonces, comenzamos por el final. Bueno, y van a venir cuestiones fuertes, pero no tenemos tiempo para debatirlas. Entonces, empezamos por el final. Tú eres un esclavo, porque desde 1933, al nacer un nuevo niño,
los administradores del Estado transmiten voluntariamente y a sabiendas los derechos beneficiosos del niño como beneficiario al primer fideicomiso, Sestuikevi, se denomina Sestuikevi, el que vive, en la forma de número de registro. Esto ya lo explicamos, es al registrar un nombre. Entonces, acá señalamos esto. Al mismo tiempo que se hace eso, se crea la persona corporativa, que ya estuvimos hablando. La persona corporativa es la ficción jurídica. Y se niega al niño vivo cualquier derecho como propietario de bienes inmuebles. Esto es muy fuerte, lo que yo estoy comentando, y da para extender en cada uno de los puntos. El contrato del bebé esclavo es creado entonces honrando la antigua tradición de tener ya sea la impresión de tinta de los pies del bebé en el registro de nacimiento vivo. Se nos corta. Así es como... Espera un poquitito porque acá se nos corta un poco. A ver si vamos de vuelta. Vos dijiste el contrato del bebé esclavo y hasta ahí te escuchamos. A ver, seguí. Es creado honrando una antigua tradición de tener ya sea la impresión de tinta de los pies del bebé o una gota de su sangre sobre un papel. Así es como se engaña a los padres a través de las trampas y significados legales engañosos en el registro de nacimiento de vivos, registro civil. El registro de nacimiento, ese registro de nacimiento, a modo de pagaré, se convierte en un bono de esclavo vendido a la reserva privada del Banco del Estado. Y luego se transfiere a un segundo fideicomiso, Sestuikevi, por nacido vivo, que el banco posee. Una vez que el pagaré llega a su vencimiento, a los 7 años, el banco no puede apoderarse del niño vivo y emite legalmente un gravamen marítimo para salvar la propiedad perdida. Se monetiza como moneda emitida en serie contra el fideicomiso. Entonces a los 7 años es cuando se hace, digamos, se solicita el valor de ese nacido y entra en circulación a nivel monetario y el niño vivo queda como garantía de ese dinero. Desde 1835 entran en vigor los primeros certificados de nacimiento. Piensen ustedes, 1835, nosotros en 1810 teóricamente estábamos independizándonos de España y en 1835 entran en vigor los primeros certificados de nacimiento otorgados obligatoriamente a los hombres en correspondencia a su estatus de pobreza. Entonces es una consideración del Estado. Estamos hablando en Inglaterra, ¿no? Entonces el estatus se marca con la letra P, la misma que mantienen los pasaportes hoy en día. La P significa pobre. Y en las antiguas casacas de los presos de inicio del siglo XX, esas casacas rayadas, donde estaban los presos picando piedra, tenían una P, que no significa preso, sino que significa pobre. Entonces, ¿qué sucede? Cambiando el privilegio de los alimentos básicos, cuidados de salud, por los derechos recibidos, umbral, como ya estuvimos hablando, son derechos inalienables al alimento, a la vivienda, al estar bien, el Estado se apropia de eso y da solamente unas migajas, entonces la conexión es que para que suceda eso, el ser tiene que pasar por un registro, atraviesa
un contrato, un registro, para tener la posibilidad de lograr esos privilegios muy básicos. Vayan atando cabo con cosas que suceden hoy en día, Ujú. ¿no es cierto? Sí, Porque nada es nuevo. sí. Entonces, lo fuerte es que tú eres legalmente un esclavo, de la misma forma que tus padres fueron un esclavo, tus abuelos y bisabuelos. Ujú. Cada fideicomiso, creado desde 1933, cuando estaba Roosevelt en la presidencia de Estados Unidos, entonces representa una de las tres coronas papales. Y acá comienza la conexión de esta maniobra de esclavitud con la iglesia, con responsables de la iglesia. Bien. Las coronas papales son tres. La primera está relacionada con este primer fideicomiso. Se llama es la corona de la propiedad real. Es el momento en que el Papa se declara rey del mundo y se declara poseedor de toda la tierra. Ujú. Luego viene la segunda, unos años después, que es la propiedad personal o del cuerpo. Y después viene una tercera, que es la propiedad eclesiástica, que está abocada al alma del ser. Entonces, cada una corresponde a las tres formas de ley disponibles que asumen los tribunales. Lamentablemente tengo que aparentemente mezclar los temas, pero no es que los mezcle, sino que son derivaciones del poder. Los tribunales tienen a su cargo los jueces, y los jueces tienen a su cargo distintos tipos de injerencia en relación a cada una de las tres propiedades que comentamos recién. La uno es la ley de comercio, donde el juez representa al terrateniente. La dos es la ley marítima y de derecho canónico, donde el juez representa al banquero. Y la tercera es la ley talmúdica, en la que el juez representa al sacerdote. Entonces, sería como un espejo, una imagen fantasma de las tres primeras características que explicamos de la propiedad de la Iglesia, del culto romano. Bajo las leyes de esclavos de UCC, se denomina UCC porque es un código internacional de comercio, es lo que codifica toda relación comercial a nivel internacional. Todos los comercios están codificadas, las acciones, las penalizaciones, los cobros de remedio, las faltas, las multas, todo está especificado a ese nivel de ley que se denomina, un código se denomina UCC. Entonces, ¿qué pasa? Ninguno de nosotros, como esclavo, puede ser dueño de una propiedad, ni de una casa, ni de un vehículo, ni de un auto, ni de un bote, ni de ningún otro vehículo. El sistema solamente nos otorga la posibilidad de ser usuarios o beneficiarios. Por eso es que nosotros, después de comprarlo y de pagar impuestos, seguimos pagándole al Estado porque le estamos pagando un arrendamiento. Sin saberlo, seguimos pagando, nos consideramos dueños, pero de fondo no somos los dueños. Estamos como alquilando la propiedad, el uso del vehículo. A partir de que dejamos de pagar, el Estado se hace cargo de accionar contra nosotros y de retirarnos la propiedad. Todo esto, todo el mundo lo conoce, pero no conoce el porqué. Ahora estamos conociendo el porqué.
Claro, Entonces, un pacto de sangre un pacto de sangre, que sí. se firma con el documento de transacción comercial que conocemos como registro de nacimiento vivo o certificado de nacimiento. Contra ese certificado se emite un número CUSIP, es un número de registro internacional que se denomina CUSIP ISIN, y se vende al Banco Central de cada estado, de cada nación. Los bancos reclaman la carne. Los bancos son de hecho los dueños de los esclavos modernos. Acá necesitamos hacer una diferencia en lo que son a nivel de ley escrita. Ya hablamos de que la verdadera ley es la ley natural. Estamos ahora hablando del juego desarrollado por los humanos en la ley escrita. Entonces tenemos que identificar dos tipos de ley: la ley de la tierra y la ley del agua o del mar. Y ya van a ver por qué. La ley de la tierra obviamente es la ley natural, es la ley donde adquirimos todos nuestros derechos, es la única ley. Esa es una ley a nivel privado, nadie puede interferir. Posteriormente tenemos otra, que es la ley común o consuetudinaria, que es la ley, son las costumbres que los pueblos van adquiriendo y se van transmitiendo de generación en generación y se consideran normas estatutarias, se consideran lo bueno y lo malo dentro de esas costumbres. Eso mismo termina escribiéndose en textos dentro de una corte en Inglaterra que se denomina, es la Corte de Derecho Consuetudinario. Se lleva al escrito, o sea, de la práctica cotidiana se lleva al escrito y tenemos entonces un estrado, un tribunal que se denomina del derecho común en Inglaterra. Esto es de aproximadamente del año 1300. Todavía está y tiene algunas de las leyes que están en pie. Pasamos a la otra sección que sería la ley del mar. La ley del mar, ya van a ver por qué se denomina así, es la ley de comercio, es la ley que rige todas las transacciones comerciales y están codificadas, como dijimos, a través del código UCC. La sede o ley del agua o ley del almirantazgo, que ya explicaremos. Esta ley del almirantazgo es la que opera en los juzgados. Y por último tenemos las leyes estatutarias. Se denominan estatutarias porque el haberse aplicado esas costumbres durante tantos años se consolidan en una forma tan rígida, tan dura, como una estatua. Estatutaria deriva de estatua, propia de cada lugar, de cada población, de las costumbres de cada población. No es universal, sino que es más bien específica de cada uno de los lugares del planeta. Y a través de la historia se va modificando, porque hay que ir modificando las costumbres. Entonces, entramos acá al origen de toda esta maquinaria, porque estuvimos desarrollando, todo lo que estuvimos explicando en esta primera parte es una maquinaria legal que estuvo desarrollada a partir de unos actos, en teoría, espirituales, porque estaban emanados por una autoridad espiritual, como era la Iglesia Católica, a través de las bulas papales. Bula significa, es un decreto. Entonces se emitían los decretos, los papas, los más importantes,
y con el tiempo se convertían en ley. ¿Para qué eran necesarias estas bulas? Bueno, esto se puede considerar como la base espiritual y jurídica para la posesión de nuevas tierras. Entendamos que todo esto sucedió antes del descubrimiento de América. Entonces era necesario tener este aval, la ejecución de comercio a nivel internacional en todos los mares y también la esclavización de nativos y moros. Y ya van a ver por qué. Entonces, esto era necesario por la maquinaria imperial para poder avanzar sobre los nuevos territorios y poder apoderarse, digamos, de las riquezas y de los habitantes de los nuevos territorios, repartírselos, juzgarlos, matarlos. Entonces necesitaban un aval, una ley que habilite a tales acciones. Acá entonces empezamos a entender cómo se mezcla lo que teóricamente sería espiritual con lo meramente político, político-económico, el deseo de tener nuevos territorios y de tener nuevas riquezas. Entonces, las bulas papales se sintetizan en tres. Hay muchas bulas papales y la temática de las bulas son muchas. Son religiosas, son sociales, son políticas. Durante muchos años y hoy en día se siguen ejecutando instrumentos así, que reciben otro tipo de nombre, pero son las declaraciones del Papa, que es la máxima autoridad. Entonces, la primera bula va en relación con la primera corona que lleva el Papa cuando nosotros vemos en las festividades o en los eventos importantes, que tiene un gorro muy largo, adornado con muchas joyas. La primera corona es la corona de la tierra. Esto es gracias a la bula de 1302, que es la Unam Sanctam Ecclesiam, del Papa Bonifacio VIII. Él reclamó a través de ese escrito, y legalmente obviamente, a través de ese fideicomiso, la posesión de todo el planeta Tierra y de todas las cosas vivientes, o menos que esclavos. Toda tierra era proclamada como tierra de la corona. Esta primera corona está representada por el primer Sestukevi, creado cuando nace un niño. Lo priva de todo título de beneficios y derechos sobre la tierra. Le saca los derechos inalienables que le da la tierra y el propio alumbramiento. Él reclamó el control sobre todo el planeta y se declaró rey del mundo. En celebración de eso comisionó la creación de un gorro, de un sombrero con forma de cono de pino, con una elaborada corona en su base. Entonces, esa es la primera bula y, digamos, el primer símbolo, que es la primer corona. Luego, en el año 1455, el Papa Nicolás V amplía esta bula a través de la bula Romanus Pontifex y crea el primer fideicomiso testamentario a través de un título y testamento creado, creando un estado fallecido. Lo que él hace es ampliar la bula anterior de 1302 y aquí incluye las primeras palabras para una remembranza perpetua. Entonces, no solamente se habían declarado dueños de toda la tierra y de toda la riqueza, sino que ahora
con esta bula se declaran que es por infinitum, o sea, para siempre, para el pontífice y para sus sucesores, a perpetuidad. Esto sería una ampliación, pero vamos a la segunda que es importante, que es la corona de la riqueza común. En esta bula de 1481, emitida por el Papa Sixto IV, se llamó Aeterni Regis y significa gobierno eterno. Es la segunda de las 3 bulas papales como fideicomisos testamentarios. Esta bula es muy importante porque esta manifestación, digámosles así, del Papa es muy importante porque es la que crea, la que le da existencia a la corona de Aragón. Nosotros sabemos que la corona de Aragón, que es la corona de los reyes católicos, que fueron los responsables del descubrimiento de América. Miren en qué momento de la historia estamos parados y cómo ya se proyectaba el poder. No es casual, sino que se busca el poder, y el tener cada vez más riqueza se utiliza en toda la capacidad que las organizaciones tienen. Entonces, esa corona más tarde se conoce como la corona de España y le corresponde como título, es el administrador más alto y soberano de todos los esclavos romanos. La corona de España es el administrador más alto y soberano de todos los esclavos romanos, sujetos al pontífice romano. España pierde esa corona, en 1604 se la transfieren al rey Jaime I de Inglaterra, y después de unas desinteligencias y un ataque que hubo, hay unas, como se dice, hay unas peleas internas en el reino, en Inglaterra, la vuelve a perder Inglaterra, y con el tiempo se la vuelven al reinado de España. Se la entregan en 1975 al rey Carlos I, que es el rey que conocemos nosotros. Entonces, esta segunda corona representa el segundo fideicomiso Sestui creado cuando un niño nace por la venta del certificado de nacimiento como bono a la banca privada de la nación, privándonos de la posesión de nuestro cuerpo. Entonces, sintetizando, la primera bula de 1302, el papado se hace dueño de las tierras de todo el mundo. En esta segunda, que es muy importante, se hace dueño de todos los cuerpos, se hace dueño de todos los cuerpos. O sea, nos considera, nos ubica en una posición de esclavitud perpetua. Y esto está simbolizado en la segunda de las tiaras que lleva la corona papal. Y vamos a la última y de la más importante, que es la corona de la sede eclesiástica del año 1537 del Papa Paulo III. Esta bula se llamó Convocación. También significa la apertura del Concilio de Trento, que muchos habrán escuchado. Es el tercer y final título testamentario en fideicomiso, y está hecha para la reclamación de todas las almas perdidas, extraviadas en la sede del Vaticano. Aquí ya se comprende el término de perdidos en el mar. Como estamos perdidos en el mar, la ley del mar declara que quien encuentre una propiedad sola en el mar, sin un propietario, automáticamente quien la encuentra se
adjudica ser el nuevo propietario. Utilizando esta simbología, entonces el Vaticano, como nosotros estamos perdidos en el mar, ya voy a explicar por qué, se considera entonces, él se apropia de cada uno de nosotros. ¿Por qué dice que estamos perdidos en el mar? Porque según su teoría tomada de la gran inundación, del gran diluvio, la única propiedad que se salvó después del diluvio fue el arca de Noé. Entonces ellos consideran que esa es la primera iglesia, que Noé era el primer papa o el primer hombre religioso encargado. Cuando bajaron las aguas, se consideran que nadie había sobrevivido fuera del arca. Por lo tanto, se considera a toda la población del mundo perdida en el mar. Y con esa elucubración fue suficiente para emitir este juego de 3 bulas y de considerarse dueños de toda la vida, de toda la tierra y de todas las almas de los vivientes que caminan sobre la tierra. Acá voy a hacer un pequeño inciso explicando que en esta última bula, cuando se escribió esta bula, participaron la nobleza negra veneciana, que son las personas de mucho poder económico que se habían trasladado desde Venecia y se estaban asentando en ese momento en Londres. Entonces, a partir de ese momento, todo el poder económico recae sobre Londres, se asocia con los líderes políticos de la época, con los reyes de la época. El primero fue obviamente Enrique VIII, que es cuando se emite la primera acta de nacimiento. Aquí nace el proceso de los registros de los recién nacidos, como esclavos, pero se llevan en un registro como si fuera una cuenta bancaria. Y luego se ratifica en el año 1666 con lo que se denominó Sestúkevi Act 1666. Entonces, sintéticamente así podemos expresar cuáles fueron de todas las bulas que hubieron en la historia, las más importantes y las que más nos afectaron a nosotros, porque directamente se apropiaron de todas las propiedades físicas y espirituales de toda vida que haya sobre la tierra. Bien, bien. Estas 3 bulas entonces papales, que uno dice están hechas hace mucho tiempo por el poder del Vaticano, una, como vos bien explicás, que determina que ellos son los dueños de toda la tierra, de todo lo que existe en la tierra, la otra de todos los cuerpos, de todos los seres vivos, y en la tercera directamente del alma. Está vigente, ¿verdad? Y estamos aquí con Gabriel Ballestero, un gran investigador de temáticas vinculadas con ley natural, historia, sistema, aquí en la FM 100.7 Frecuencia Ciudad, en nuestra querida ciudad de Necochea. Gabriel, por eso nosotros vemos que presidentes y todos, en definitiva, los que supuestamente representarían poder, siempre terminan en el Vaticano. De hecho, inclusive también hasta los representantes de otras religiones, ¿no? O sea, esto que nosotros quizá lo vemos decorativo, le vemos los gorros, vemos la ropa, todo tiene un significado, y ese significado existe hace cientos de años. Sí, todo tiene un significado porque todo es símbolo, todo es simbolismo. El símbolo es algo muy fuerte porque está arraigado
en el interior nuestro, incluso en nuestra propia genética. Entonces, ellos utilizan todo eso como una demostración de poder. Quien tiene poder tiene un símbolo en la mano para poder expresarlo. Eso ha sucedido históricamente. Y en este caso estamos hablando de, en un vestuario que nosotros cuando vemos no sabemos el significado que tiene, pero el significado representa exactamente eso. Como es el movimiento religioso más expandido, difícilmente pueda encontrar un oponente que pueda declarar tener el mismo poder. Todo lo contrario, lo que normalmente se hace son encuentros ecuménicos, son negociaciones a nivel eclesiásticos y que no nada tiene que ver, digamos, con mejorar la situación, porque esto está se considera que todas las corrientes religiosas tienen un permiso de parte del Vaticano. Todas las corrientes religiosas tienen una inscripción en un registro dentro del Vaticano que les permite practicar la religión. Entonces el poder es muy amplio, hasta hoy en día era muy necesario porque es, digamos, el poder que podía inducir o que podía gobernar desde lo más profundo del ser, desde el alma misma. No hay que olvidar que en esa última bula es cuando comienzan a aparecer las actas de bautismo. Cuando un papa lleva a hacer el bautismo, considera que va con toda su buena voluntad y con toda su fe, y no considera que está firmando un contrato, porque se firma un contrato de parte de los papás que se le entrega al emisario de la Iglesia. Eso se guarda celosamente dentro de los registros que tiene el Vaticano. Eso es como la consecuencia de la última de las bulas, donde la Iglesia se declara dueña de las almas. Es un contrato. Cada una de las cosas que se han hecho son propuestas de contrato y cada una de las aceptaciones son aceptaciones de contrato. Y así es la continuidad que tenemos hoy en día en todas las actitudes, en todas las relaciones que tenemos con el gobierno, porque todas estas estructuras se fueron ramificando hacia abajo en gobiernos, oficinas de cobro, bancos, juzgados, pero todos están trabajando bajo la misma dirección y todos tienen un superior que lo controla y no hay ninguna figura que pueda operar en forma independiente. Todos tienen su lugar dentro del sistema que empezó a armarse en esta forma tan perfecta a partir del año 1302, a partir de la primer bula. Perfecto, a partir de la primer bula. Y acá hay un análisis profundo, una investigación profunda, un estudio de toda esta situación que es muy importante que nosotros podamos ir tomando conciencia, que acá hay un vínculo absolutamente unido y conectado entre lo que es el poder del Vaticano, la política y la justicia. Porque todo este sistema, como vos mismo decís, ¿no?, que es un sistema que involucra hasta lo espiritual, ¿no?, lo vinculado con el hombre, en realidad se ha gestado tan a la perfección que inclusive conociendo profundamente el sistema, conociéndolo a la perfección, conociéndolo de una forma exacta, podríamos llegar a decir que pueden haber movimientos del ser vivo que pueden inclusive tener grandes sorpresas si uno conoce el sistema, porque ahí conocería
cómo moverse dentro de lo que es un juzgado, cómo moverse dentro de Obviamente, de la propia ley humana, entre comillas, ¿verdad? obviamente, claro. Por eso yo, por ejemplo, había tomado quería hacer un ejercicio con los oyentes proponiéndoles esto. A No ver, van a tener mucho tiempo para debatirlo, pero po- hagamos este ejercicio. dale. ¿Qué sucede cuando un extraño nos detiene en la vía pública y nos levanta una infracción por una supuesta falta de tránsito? Segunda pregunta, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué validez tiene esa acción de invocar una supuesta autoridad para sancionarnos y llevarlo a una constancia escrita llamada acta de faltas o multa? Tercero, ¿qué gestos y qué actores identifica usted aquí? Ujú. Esto es una acción simple que podemos encontrar nosotros en cualquier momento en la vida moderna. Es más, nos ha pasado más de una vez. Sí, nos ha pasado más de una Nosotros vez. podemos Sí. meditar sobre esto Ujú. y con todo lo que tenemos de conocimiento, darnos cuenta de cómo se expresa en este hecho. Este sería el último eslabón, que es la relación que tiene el último de los funcionarios del Estado conmigo, ¿sí? Sí. El último de los funcionarios, el último inspector de tránsito, que viene con una papeleta para decirme a mí, me está juzgando de que yo he cometido un delito y con su gesto me induce a que yo firme una factura, una propuesta de contrato, porque no pasa de ser de eso, es una propuesta de contrato que en el momento de yo firmarla estoy aceptando, como decías la otra vez, la culpabilidad. Desde el momento que nosotros asumimos que esa es la realidad, que esa persona tiene derecho a decirme a mí dónde puedo yo o no puedo estacionar, que esa persona tiene derecho a decirme a mí que me va a emitir una multa porque yo no estoy haciendo lo que él considera que es la ley. Y eso ya estuvimos hablando que no corresponden a lo que son leyes, sino que son ordenanzas. Y las ordenanzas son códigos, son propuestas de contrato. Al tener conocimiento nosotros de esta realidad, al tener conocimiento de lo que es en verdad, cómo está edificada el sistema social y que nos trata todo el tiempo como esclavos y nos sanciona todo el tiempo, tenemos posibilidades de resolver este tipo de situaciones. Pero solamente las personas que tengan conocimiento y empiecen a incursionar y empiecen a ver cómo es esto y cómo se puede resolver. Y estamos hablando de algo muy básico, que es una multa en la calle por mal estacionamiento. Pero esto también llevado a un nivel de un conflicto alto, a un nivel de un juzgado frente a un juez, también se puede aplicar. Lo que es necesario conocer bien cuáles son las distintas jurisdicciones y cuáles son las distintas responsabilidades, cuáles son realmente los valores que tienen los funcionarios que están del otro lado y que tratan de inducirnos a nosotros. Esto es preciso que nosotros podamos entenderlo, estudiarlo y hacer una reprogramación de lo que nos han enseñado o tratar de sacar la programación previa que tuvimos durante la primera parte de nuestra vida hasta que nos encontramos con esta realidad. Totalmente. Entonces, Mi- claro, Mientras vos nos vas explicando esto, puede llegar a haber una, digamos, una inmediata percepción de que en realidad
nosotros, suponte, te digo esto porque es muy común que surja este pensamiento, ¿no? Si hay alguien que tiene autoridad, que es un funcionario, para poder ejercer una multa, podrían llegar a decirte, ok, se reconoce que ese funcionario está haciendo lo que en realidad tiene que hacer de acuerdo a su labor, y hay, digamos, ya de parte, digamos, del ciudadano, hay un consentimiento tácito, ¿no? De verlo y reconocerlo Claro, en cierta forma como es la autoridad. Pero acá hay un punto muy claro, importante que nosotros, creo, ¿no? Y eso vos corregime, que debemos activar en nosotros, más allá, digamos, de poder entrar en esta información que es realmente tan reveladora para saber cómo funciona el sistema y obviamente qué cosas, en definitiva, o qué aspectos de mi propia libertad yo puedo seguir teniendo, actuando como ser vivo. Hay un tema muy importante y es que para poder entrar en sintonía con la información, antes tengo que entrar en sintonía con mi ser. Eso significa que debe haber un intachable comportamiento y ética en cada uno de nosotros. Porque, digamos, el tal cual. hecho de que seamos reyes y reinas, que seamos seres vivos, que si bien ellos nos consideran esclavos, nos consideran muertos, desde pequeños nos toman como un bono que es utilizado directamente para dar los propios créditos que nosotros vamos a pedir. Nosotros somos dinero para ellos y somos comercio en todo. Más allá de todo eso que nosotros podemos deducir y podemos entender a través de esta clase, a mi entender, y yo sé que vos sos muy humilde, pero magistral que nos brindás, porque no es un tema fácil para transmitir y de hecho esto nosotros lo hemos visto porque hace años que lo estamos estudiando y lo estamos viendo de distintas disertaciones. Sí, va Pero costando, sí. va costando, pero lo haces muy bien y es muy importante, por eso acá, digamos, hay una labor muy profunda, muy entramada, muy entrañable, que significa que para que nosotros podamos ir sintonizando con la libertad de un sistema, primero debemos liberarnos internamente. Y en el liberarnos no significa entrar en una anarquía total, donde cada uno va a hacer lo que quiera, sino que justamente el estado de deliberación es la conexión profunda con la ética y la esencia, con el ser Claro, en acción. Nos hemos lo acostumbrado, contrario. claro que lamentablemente, ¿no? Hacemos bien las cosas cuando nos miran y cuando no, no. Y entonces, digamos, en este intríngulis de desprogramación en el cual tenemos que entrar en cuerpo, alma y espíritu, debemos volver a la esencia. Y la esencia es hacer el bien sin que nadie me esté mirando. Y Sí, es así. eso es importante que nosotros Entonces, lo yo aportemos, sí. para, digamos, con sintetizar, para sintetizar en parte, porque esto es muy amplio, porque tratamos de dar los orígenes Sí. y tratamos de dar lo que sucede hoy en día. Se hace difícil porque el tiempo es tirano y bueno, pero espero que algo vayan interpretando. Quería cerrar con algunos puntos Sí, por que los voy favor. a dejar solamente, te voy a Sí, dar una lectura sí. porque no lo voy a poder exponer, pero ya te voy a dar el cierre del pase final para que vos puedas hacer tu trabajo y les pido unos minutos, voy a tratar de resolverlo rápidamente en algunos puntos. Sí. Esto sí, espero que los oyentes traten por lo menos de tomar el concepto Bien. de cada uno, son muy cortitos. Todo adquiere un valor de cambio y por lo tanto intención de ser corporizado, acumulado, transable y especulado. No importa si es un metal precioso, armas, drogas, enfermedades, vacunas, garantías frente a posibles infortunios imponderables, intangibles, o un personaje ficticio con un nombre y un DNI. Solo el hecho de pisar fuera del umbral de nuestro hogar
nos lleva a comercio. Solo el hecho de pisar fuera del umbral de nuestro hogar nos lleva a comercio. A partir de ese momento ingresamos al juego del comercio, aunque no lo sepamos, porque somos un producto, somos empresas incorporadas al juego. En el mar de comercio somos un barco al garete, sin capitán y sin autonomía. Los códigos, normativas, leyes, no están hechos para impartir justicia humana, sino para inducir comercio. No olviden que somos un producto. Las normas, leyes, decretos y todo tipo de normativa escrita solo son propuestas de contrato, y nosotros damos nuestra energía a través de nuestra aceptación. Los juzgados no son más que ventanillas de cobro del sistema. No espere que se haga justicia para usted. Ellos buscan responsables económicos y usted enarbola la presunción de culpabilidad solo por entrar a su juego. El sistema comercial se propone, a través de ordenamientos, por medio de agentes corporativos, y se esfuerza por imponerse mediante obligaciones punitivas. Bajo ley positiva, se imparte justicia por medio de penalización, casi siempre económica. Se trata de educar, adoctrinar, condicionar, amaestrar, imponiendo penas onerosas, imponernos pérdidas de un valor suficientes al criterio de una supuesta autoridad. Conforme a la ley natural, se busca la reparación de la falta en una relación directa entre las partes, sin intermediario impuesto, un juez. Conforme a la ley natural, una acción siempre produce un efecto. Siempre hay responsabilidad ilimitada. No importa que nadie nos haya visto, filmado o señalado. El hombre vivo solo puede redimirse aceptando su responsabilidad y reparando su falta. Queda a la vista entonces qué tipo de sociedades producen, por un lado, un hombre vivo, íntegro, que asume su responsabilidad y de reparación, que ficticio, con más o menos privilegios, según su escalafón dentro de la corporación, pero en definitiva, una entidad muerta, con segura presunción de culpabilidad. Para cerrar, de mi parte, seguramente el oyente ha concretado respuestas a muchas preguntas que siempre se hizo, y al mismo tiempo se elaborará nuevas consignas a partir de ahora. De ser así, habremos logrado hacer vibrar su espíritu de hombre o mujer vivos, con estas breves charlas que tuvimos con Susana. Qué lindo, Gabriel, qué lindo. Y además, ¿sabes qué? No vamos a cerrar igual las puertas a una continuidad y a una continuidad de estos temas, pero tan importantes. Y además también vamos a, como decíamos, abrirnos a la posibilidad de encuentros personales, por lo menos dentro de nuestra ciudad, y los que se quieran sumar fuera de nuestra ciudad lo haremos por Zoom, pero la idea es que poco a poco vaya ingresando esta información, fundamentalmente en el corazón. Quizás si nosotros queremos entender todo a través de nuestro intelecto se nos complica, pero cuando empezamos a sentir que toda esa presunción que tuvimos siempre, que éramos un número, que realmente no nos hacían valer realmente lo que valemos en nuestra sacralidad, en nuestra integridad, en nuestra dignidad como seres humanos, en cada uno de los momentos en donde sentimos que la injusticia estuvo presente y parecería de que el sistema está armado de esa forma, esto es una confirmación. El sistema... Hoy tenemos las pruebas, claro. Exactamente. Tenemos las pruebas
y realmente hay que decidir cómo afrontar las cosas de hoy en adelante. Exactamente, porque Para, esto es como decís vos, es una ventana que se abre. En la ventana que se abre nosotros podemos ver todo. A veces el cielo está bonito y lo vemos celeste, pero también a veces vemos algún nubarrón, vemos aves, vemos de todo. Este corrimiento es para que nosotros veamos la realidad. A partir del momento que la vemos, la sentimos, la pensamos, la reconocemos y ahí comenzamos a orar ya desde otro nivel. Cuando nosotros sentimos la verdad dentro, ya comenzamos a despertarnos y también a corrernos de distintas posturas, tantos de quejas, de angustia, de desesperación o de apatía. Este es el momento en que nosotros nos paremos, como decís vos, reconozcamos que no estamos muertos en el mar, que somos reyes y reinas y que tenemos toda nuestra vida para poder resonar en sintonía con nuestra vida. Y el sistema, así es, claro. el sistema, el sistema, una vez que nosotros lo conozcamos, el engranaje del sistema, cuando nosotros entonces asumamos nuestra libertad, vamos a ser nosotros lo que vamos a aceptar o no los acuerdos que el sistema nos brinde, pero ya con información y ya libres internamente, porque ahí está. Es Todo, así. ¿no? Pero bueno, esto es hermoso. Me gustaría que repitas la página que vos has armado, esta página tan importante de Ley Natural, que creo que la tengo acá. Sí, acá la tengo. La página es... Sí, SIDEN con 2D, SIDEN, con 2D. SIDEN.org. Exactamente. SIDEN.org. SIDEN.org. Y con 2D y con 2 Ns, ¿no? SIDEN con 2... No. No, con una sola N. Con 2D. Con Sí. 2D. O sea, la página para quien quiera ingresar es SIDEN. Entran por internet, CIDDEN.org. CIDDEN.org. Estas charlas nosotros las subimos al canal de YouTube mío de Susani Rossi, Susani con puntito, SUSANI con puntito Rossi, así que ustedes pueden ingresar a YouTube a Susani Rossi, ahí está.